Emprender con éxito depende de muchos factores, pero uno de ellos son los números. En el vídeo de hoy te quiero decir por qué las matemáticas influyen a la hora de emprender con éxito. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Como te comentaba, emprender con éxito, que no emprender, es un tema de números, de estadística, ¿no? Si tú pruebas 10 cosas que no sabes si van a funcionar, la probabilidad de que al menos una de ellas te funcione será mayor que si solo pruebas 2. Esto es aplicable a emprender, ya que no suele suceder, ¿no?, que el primer proyecto que emprendas sea el exitoso, ¿no? En algunos casos es cierto que sucede, pero como me gusta decir, ¿no?, prefiero dejar lo mínimo posible a la improvisación y mi visión es reducir al mínimo los riesgos, por lo que el diversificar en tus emprendimientos será clave para tu éxito futuro. Además, diversificar como emprendedor tiene una serie de ventajas, ya que no haces depender toda tu apuesta de una sola carta. No quiere decir que todos los emprendimientos los hagas a la vez, ¿no? Pero piensa que uno de tus objetivos debe ser generar distintas líneas de ingreso independientes unas de otras, ya que, como sabes, la vida de un emprendedor es una montaña rusa, ¿no? Tienes días que estás emocionado porque las cosas funcionan, otros te das cuenta que era más complicado de lo que parecía, al siguiente encuentras una solución, al otro día metes la pata y estropeas algo que habías hecho bien. Esto es realmente la vida del emprendedor. Por lo tanto, quédate con esto, probar, probar y probar. Minimiza los riesgos y aumentarás tu éxito. Este es uno de mis mantras, ¿no? Y por esta razón, cada vez que veo, por ejemplo, una herramienta nueva, una red social nueva, lo que sea, ¿no?, lo primero que hago es darme de alta y empezar a probarla para detectar dos cosas. La primera, si a día de hoy da resultados, y la segunda, detectar si tiene cierta atracción que pueda hacer que dé resultados en el futuro. Si detecto que esta segunda parte puede suceder, la agrego en mi lista diaria de tareas y la uso pensando en el largo plazo. Esto me lleva en ocasiones a invertir tiempo en algo que no me lleva a nada y lo acabo abandonando, ¿no? Pero en otras ocasiones empieza a coger fuerza y constato su efectividad, y ese punto es donde empiezo a invertir recursos de manera más potente. Al final, si tuviera que sacar una media, aunque es difícil, ¿no?, realmente, pero te podría decir que más del 50% de las pruebas que hago no tienen ningún resultado, no tienen el resultado, mejor dicho, no tienen el resultado esperado directamente, ¿no? Pero sí, gracias a ellas descubro otras que multiplican enormemente los resultados. Y mirado de una manera global y en el largo plazo, hace que la inversión en tiempo y recursos sea más que rentable. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es la red social YouTube, ¿no?, donde me creé mi canal en el año 2010 y desde entonces empecé a generar contenidos en vídeo, aunque de una manera no prioritaria. Es decir, creaba a lo mejor entre 1 y 3 vídeos al mes. Pero eso poco a poco me permitió ver que era una red que funcionaba, que iba cogiendo fuerza, ¿no? Y con ello poder empezar a sacar resultados antes y tener una base de partida más sólida para poner recursos en ella y hacerla crecer más rápidamente para disparar en el menor tiempo posible el retorno de la inversión. De hecho, te dejo en la descripción de este vídeo uno que publiqué hace poco, hace unas semanas, hablando de cómo ha crecido mi canal de YouTube en más de un 500% en 12 meses. En resumen, respóndete a ti mismo. ¿Quieres emprender o quieres emprender con éxito? Y recuerda que no es lo mismo. Si quieres emprender con éxito, usa las matemáticas para aumentar tus posibilidades de éxito y prueba constantemente, sobre todo aquello que te apetezca menos. Y sí, cierto, aquello que te apetezca menos. A ver, eso es un tema, mira, yo he trabajado con prácticamente todas, con Basecamp, con Trello, con Asana, y ninguna me ha gustado. Es decir, incluso estuvimos trabajando con Canva, migramos a otra que nos llevó 3 meses de trabajo de varias personas y volvimos a Canva. Y fue la mayor cagada que hicimos, pero bueno. Entonces, Canva es cierto que su look and feel es feo de narices. Es decir, no es bonito, se ve vieja el look and feel, pero a nivel de funcionalidad y usabilidad, para mí le da 1000 vueltas a Asana y a todas esas. Entonces, también es un tema de gusto personal, ¿no? Me parece muy sencillita y tal y cual, no es cara, al final pagas $5 por usuario. Entonces,
échale un vistazo cuando tengas tiempo. Si ahora mismo con Trello tú te estás apañando bien, sigue con Trello, ¿eh? No te digo que no, a mí es que no me gustó nada. Sí, te permite, eso sobre todo para los equipos. Hombre, lo pueden manipular, es cierto que lo pueden manipular, pero nosotros nos permitía con todo el equipo hacer un control muy, muy exhaustivo de muchas cosas. Incluso llegamos a sacar qué servicios eran más rentables por hora. De todas maneras, a ver, en B2B es para mí la clave es el contenido. Y yo siempre B2B es largo plazo. Es decir, no es muy difícil generar a corto, ¿no? Y la base es el contenido. Al final es posicionar tus contenidos relacionados con tu temática para que cuando un posible empresa esté buscando sobre esa temática o lo que sea y le impacte, y ahí trabajar en embudos de conversión. Es decir, cuando es a B2C es más fácil buscar una conversión inmediata, una compra. En B2B es muy complicado porque suman varios factores, entre ellos el factor reputacional, lo cual requiere de tiempo en construir todo eso, ¿no? Entonces, cuando muchas veces vemos empresas B2B que dicen, no, parten de cero y quieren tener resultados ya, les digo, muy jodido. Digo, esto suelen ser contenido, es decir, 12, 24 meses. Es trabajar reputación, contenidos a distintos niveles, Te hablo desde vídeos, pero mucho jugar con ebooks, mucho ebooks, y de ahí empezar, y luego establecer protocolos de calentamiento de leads, porque muchas de esas empresas no te necesitan hoy. Pero al final con esos protocolos de lead nurturing, a lo mejor en el mes 10 se acuerdan de ti o te necesitan y te buscan. Entonces son procesos al final de eso, de generación de leads con contenidos y calentamiento, es decir, toda la parte de email marketing automation. Sí, por eso ahí debes diversificar, pero eso es una estrategia a corto que puede ser muy buena, te puede dar resultados a corto, buscar colaboraciones con empresas que tengan bases de datos o instituciones en este caso. Eso perfecto, pero lo otro que es más a largo no lo dejéis de trabajar, empezar a trabajarlo porque os dará resultados en el tiempo. Y yo siempre hay empresas que lo hacen muy bien, si te quieres fijar, por ejemplo, HubSpot. HubSpot lo hace perfectamente, es decir, usan esa estrategia. Es americana, ¿vale? Pero es contenido, coge el lead, calientan y tal y cual. Entonces, esa es la clave. Solo que generar contenido requiere recursos. Hablo de generar contenido bueno, ¿vale? Porque muchas empresas te pueden decir, yo genero contenido. No, lo que tienen es subcontratado una agencia a un tío que les escribe post de mierda porque hay que hacer un post, pero eso no es contenido. Yo hablo contenido bueno y que cojas gente buena y que se desarrolle en ebooks y que se invierta en eso. Sí, no, a ver, pero también haz la estrategia en base a analiza qué están buscando también las empresas, porque muchas veces te puedes poner a escribir o generar contenidos de temas interesantes, pero no hay búsquedas y no generan tracción, entonces te quedas con que no vale. Entonces necesitas tener muchos canales de entrada, lo primero para no depender de uno o dos, que si pasa algo estás jodido, es decir, mucha gente que depende del SEO, eso es la mayor locura. Hay un cambio de algoritmo y se te va la mierda el negocio, como he conocido varias personas que les ha pasado. Es decir, el SEO es importante, pero tienes que tener un montón de cosas para que si se caen dos te dé casi igual, porque está tan diversificado que no te va a afectar en una gran medida. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag emprendedores exitosos. ¿Qué otros factores consideras que influyen en el éxito en los negocios? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, suscríbete a mi canal. Y si quieres descargarte ahora mismo y gratis alguno de mis más de 10 libros, te dejo en la descripción del vídeo el enlace a mi blog para que puedas hacerlo.